Vamos a empezar a grabar. Perfecto. Entonces, tarea 11, problema 26. Y dice así. Dice, ¿qué es la expresión del voltaje VT, donde el circuito es este? Esto es V. ¿Quieren V? Y nos dan lo siguiente, nos dicen que R1 es igual a 2R2, que es igual a 3R3 y que es igual a 4R4. Y R4, eso es igual a 4R4 es igual a 1.2 kilo ohms. El inductor vale 1 milihenry. Nos dicen que la corriente en 0 menos es igual a 3 miliamperes. Ya después de eso, nos piden que encontremos B en 500 milisegundos. Ah, no, perdón, nanosegundos. Bueno, eso ya es lo de menos. ¿Quién es R1? R1, R2, R3 y R4. Y L nos la marcan yendo para acá. ¿Ok? Y pues ya. Entonces, primero vamos a determinar cuánto valen realmente las resistencias R1, R2, R3 y R4. Entonces, miren. Uy, bueno, este color no está feo, de hecho, nunca lo he usado. R1 vale 1.2, ¿no? Entonces, R1 vale 1.2K. Espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Luego, vamos a despejar R2. R2 es igual a 1.2K, pues entre 2, ¿no? O sea, hace 600 ohms. Entonces, R2, pues son 600 ohms. Luego, R3 es 1.2K entre 3, 400. ¡Ay! Y ya R1 pues ya no la voy a hacer porque soy bien flojo. Perdón, R4 es 300, ¿no? Creo que ya saben cómo lo estoy haciendo, ¿no? R4 es... ¿Hasta ahí hay alguna duda de cómo fui sacando R1, R2, R3 y R4, dado que me dieron esa identidad de que R1 es 2R2, 3R3, 4R4, y a su vez todo eso es igual a 1.2K? ¿Alguna duda, estimados y apreciados jovencitos? No, todo claro. Perfecto, Carito, gracias. Bien, entonces, pues ya con eso, pues ya es todo muy sencillo. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente.
En esta expresión, bueno, en este problema pasa algo interesante, que digamos que aquí se dan cuenta no hay un switch, ¿ok? Entonces el análisis que hemos estado haciendo es en la presencia de un switch, ¿sale? Pero aquí pues no está el interruptor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así como lo que nuestro recetario aplica en el caso, en este problema en particular, que les repito, no tiene switch. ¿Cómo lo podremos resolver? Y bueno, la verdad es que es mucho más trivial de lo que podría pensarse. Simplemente hay que pensar en que este análisis es prácticamente igual. Lo que nos están pidiendo es un voltaje, ¿no? Es el voltaje V en función del tiempo y sigue siendo, y bueno, la fórmula, la respuesta sigue siendo igual. El análisis en cero menos. Pero eso ya lo tenemos. Ya tenemos la respuesta, nos la están dando, mire. ¿Qué tenemos que calcular en cero menos? ¿Alguien se acuerda de acuerdo a la receta? Sí, La ¿qué dice la corriente, receta? ¿Perdón? la corriente del inductor. Claro, si hay un capacitor, pues el voltaje. Si hay un inductor, la corriente. Entonces, en este caso, lo que hay que sacar es la corriente del inductor en cero menos. Pero ya la tenemos, ¿verdad? Es igual a 3 miliamperes. Es un dato, miren. Aquí está. Entonces, lo que corresponde en el paso 2 es antes del switch, pero ya está hecho. Entonces, pues ya digamos que eso, a falta de switch, nos dan ese dato. En el paso 3, que es cambia el switch de posición, bueno, pues imagínense que ya también está hecho, ¿no? Porque no hay switch. Entonces, el análisis es en cero más, que es como está el circuito. Vamos a analizar el circuito, o este circuito que nos dan es el circuito en cero más. ¿Sale? Entonces, el circuito, tal como nos lo están dando en el dibujo, es el circuito en cero más. Ah, ok. En cero más, recuérdense que el inductor tiene la misma corriente antes y después. Y en esos casos, el inductor se comporta como una fuente de corriente en la dirección en la que estaba planteada o ustedes dibujaron, depende, la IL, que se dan cuenta es a la izquierda, ¿no? Ahorita la voy a marcar en color naranja para que sea, miren, ahí está. Ah, es hacia la izquierda, por eso aquí la puse hacia la izquierda, ¿verdad? Ok, esta es de 600, 1.2, 400 y 300. Este es V. Y en el paso 3, lo que nos piden es sacar B de 0 más. Ah, esta es una resistencia de 1.8K, ¿sí? Y estas dos resistencias son de 300 en paralelo con 400. Sí, le voy a poner R EC. Estos son K, ¿eh? R EC es 300 en paralelo con 400. Que no tengo ni idea de cuánto es, pero ahorita lo vamos a sacar. A ver, ¿cuánto es el paralelo de 300 con 400? Es 1200 entre 7. Qué feo me quedó eso, ¿verdad? Horrible.
en decimal 171.4, ¿no? Bueno, para calcularlo, pues estaría bonito redibujar el circuito. Me va a quedar R equivalente, mi fuente de corriente, que es de 3 miliamperes, ¿no? Y mi resistencia en serie de 1.8 K. Este voltaje B en 0 más no es otra cosa más que 3 miliamperes por R equivalente. Es por ley de Ohm, ¿no? Y por convención pasiva el voltaje tiene la polaridad correcta, ¿verdad? Entonces sería 1200 entre 7 por 3 milis. O sea, sería 514.3 milivolts. Es el voltaje en 0 más. ¿Hasta aquí alguna duda? Recuerden que pude hacer el 300 en paralelo con 400 porque el voltaje no se pierde. ¿Sí? La V, que es la que estamos buscando, es el voltaje entre el nodo que le estoy poniendo un punto y este nodo. Por eso es que puedo hacer el paralelo, porque el de arriba sigue siendo este y el de abajo sigue siendo este. La combinación en paralelo no me hizo perderlo. Si hubiera querido la corriente en la resistencia de 400 o 300, no lo puedo hacer, porque ahí sí pierdo esa corriente. Pero el voltaje no, el voltaje sigue siendo el mismo, porque es el voltaje es entre nodos, ¿verdad? La corriente es por elemento o rama. Bueno, el haber hecho esta serie realmente fue irrelevante, pero bueno, ya la hice porque pues, la hice, ¿no? Pero bueno, ok. Paso número 4, que es en infinito. Quiero el voltaje en infinito. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Quién me puede decir? El inductor se convierte en un corto. Exactamente. Entonces, este era el inductor, ese tramo de alambre que dibujé más grueso. Ahí estaba el inductor, ya no está. Está en mis 1.8 K. Mi resistencia equivalente, aquí está el voltaje. Y ya. ¿Cuánto vale el voltaje en el infinito? 0. 0 porque pues no hay corriente, ¿verdad? Entonces, en el paso 5, tengo que sacar K1 y tengo que sacar K2. ¿Cómo se sacan K1 y K2? ¿Quién me ayuda? Cada uno es la del infinito. Ah, no sé. Pero ustedes sí. Sí, ¿no? Sí, Eh, ok. El profesor nunca se lo va a aprender, por eso es que siempre los va a dejar usar su formulario. Pero sí, está casi seguro que sí es. K1 es la del infinito, se hace 0. Y K2, a ver cuál es. Ese sí ya me lo sé. 0 más. No. Bueno, sí, 0 más, pero le falta algo. Menos el K1. Ajá, el del infinito. Es 514.3 milivolts. Estos son 0 volts, menos 0, ¿verdad? Sí. Entonces, no es cierto, se equivocaron y yo también. Este es el paso 6. Lo vamos a dejar temporalmente, vamos a poner aquí el 5.
El 5 es tau. Y tau se saca con RTHC. Pero no hemos sacado RTH. Entonces sacamos RTH en 0 más. Entonces tengo mi R equivalente, las terminales de mi inductor y mi 1.8 kilo ohms. ¿Cuánto vale RTH visto desde aquí? ¿Cuánto es RTH en las terminales del inductor? ¿Cuánto es? 1971.4, Claro. que es la mi- suma, ¿no? Bueno, a mí me dio 1970.4. Sí, está bien. Es el R equivalente, que es 300 en paralelo con 400, más 1200, ¿no? Voy a poner 1971 ohms. Ya. Entonces ya tengo RC, porque esto va a ser por 1 milihenry, que es 1.971 segundos. Entonces, ahora sí ya puedo escribir el 6. El 6 Profe, es profe. K1. Mande. En el tau, creo que para sacarlo del tau cuando es inductor es L sobre Perdón. resistencia, ¿no? Perdón, yo le puse como si fuera un capacitor. Sí. Tienes toda la razón. Discúlpeme, ¿es R entre L o L entre R? L entre RTH. Ok, perdóneme usted. Tienes toda la razón. Entonces, lo dije mal, es un mili, perdón, entre el número ese que acabamos de sacar, ¿no? El de 1971 ohms. Tenéis toda la razón. Entonces son 507.2 nanosegundos, ¿no? A ver, chéquenlo si está bien. Sí, profe. Sí, gracias. Muy amable. Entonces, ahora sí, la respuesta va a ser 0 volts, que es K1, entonces no lo ponemos, más K2, donde K2 sí es positiva, ¿no? Por lo que veo. X0 más, X0 más, X0 más, sí, está bien. Entonces sería 514.3 a la 1.971 por 10 a la 6 T. Porque recuerden que es T entre tau, pero tau es esto. Entonces, 1 entre tau es el equivalente a esto. Esto es 1 entre tau, ¿eh? Fíjense, tau es tiempo entre tau. Pero si hago 1 entre tau, que sería 1 entre esto, 1 entre tau, se convierte en 1.971 por 10 a la 6. Sí, sube. Entonces, está dividiendo. Cuando hago la división, se convierte en ese numerote, pero por 10 a la 6. El negativo sigue siendo negativo. Y estos son milivolts. Esto sería el voltaje en función del tiempo. Y esta sería la respuesta ahora sí que como una función. ¿Ok? Si ahora a esto, 514.3 a la esto por tiempo a la 1000, yo le digo, cuando el tiempo sea 500 nanosegundos,
Entre tau, entre tau, entre tau. Y pues ya, pues sería la solución, según yo. Profe, una pregunta. Diga usted. Bueno, nada más como para confirmar. Entonces, en los casos en los que piden algún voltaje, bueno, en este caso que pidieron el voltaje de una resistencia, ¿el inductor pasa a ser una fuente de corriente en el análisis? Sí, inductores, fuentes de corriente. Capacitores, fuentes de voltaje. Ah, ok, ok. Vale, gracias. ¿No? ¿De qué? Pues ya, eso sería. Esa es la respuesta. 514.3 por E a la menos mi, bueno, 1.917, 971 por 10 a la 6, tiempo. Las unidades son milivolts, ¿eh? Y ya, no sé si tengan alguna duda de este problema. No, profe, ya quedó claro. Ok, bueno. Am, mm, yep, está perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a seguirle con el que sigue, que me pusieron en la lista, que es el mismo capítulo, el problema 31. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Del problema 31 vamos a hacer, según yo no lo hemos hecho, ¿eh? Tarea 11, problema 31. Creo que este ya lo hicimos, ¿eh? Pero no lo subí. Déjenme ver, espérenme tantito, ¿eh? Que es el que no subí de la clase pasada. Ah, espérenme, creo que fue este. Ah, que es horrible, como el sol. Sí, ese ya lo hice. Lo subo al rato. Voy a recortar el segundo problema que no pude resolver como Dios manda, pero este ya lo hice. Entonces, el 1131 lo subo. Entonces, nos seguimos con otro. El 1254, ¿ok? El 1254. Ok, eso es un RLC, ¿no? Ok. Bueno, perdón, la tarea 1254. Entonces, la tarea 1254 es ¿de qué capítulo? De la misma, ok. Ok, ahí les va el problema 1254. Ese sí no lo he hecho. Ok, entonces dice lo siguiente. Quieren una expresión
para la corriente I1 en este circuito. Aquí fluye I1. Resistencia, inductor, resistencia, fuente dependiente. Este es 3I1, 5 ohms, 50 nanohenries, también 5 ohms y 2 UDT. Ok. Entonces quieren I1, expresión en función del tiempo. ¿Ok? Bueno, pues realmente es lo mismo. Entonces ya sabemos que nuestra solución I de t, I1 de t, es igual a K1 más K2 e a la menos t sobre tau. Aquí, en este caso, como vemos esto de la función U de t, le vamos a poner U de t. ¿Qué significa U de t? ¿Alguien ya lo sabe? Nada más díganme sí o no. Sí. Ok. Bueno, para los que no se acuerden, la función U de t, lo único que dice es que U de t, y esto es t, es que antes de cero, donde recuerden que el eje horizontal, el eje X es tiempo, es que viene apagada y en cero se prende y vale 1. Ya, es una función switch, digamos. Entonces, lo que dice en la fuente de voltaje es que antes de cero está apagada y en cero se prende. Entonces, nos sirve para representar switches. Es todo. No sirve para otra cosa. Bueno, ok. Entonces, 2, 0 menos, es decir, antes de que se prenda el switch, bueno, de que se prenda la fuente, sí, antes de que la función escalón, o la función U de t, se encienda, a la izquierda del eje vertical. Entonces, en ese caso, pues está así, ¿no? El inductor está en corto. Vamos a pensar ahorita qué le pasa a la fuente. La vamos a dibujar como si estuviera prendida. 3 y 1, 5, 5. Como ha estado mucho tiempo el inductor, bueno, en primera no hay fuente, ¿no? No hay fuente independiente. Entonces, ¿por qué está apagada? Aquí está la función, miren. Entonces está apagada. No hay fuente. Entonces, si no hay fuente independiente, pues no hay energía. La fuente dependiente depende de la corriente que fluye por la resistencia, pero la resistencia no tiene, la resistencia de la izquierda, no tiene energía porque no hay fuente independiente. Además, el inductor que almacena energía, como esto viene desde menos infinito, entonces ya se descargó hasta antes de este punto, ¿no? Entonces, esta corriente ha tendido a cero. Entonces, esto tiende a cero y esto es un corto. Entonces, todo esto lo que me dice es que la corriente del inductor, que por ejemplo si le ponen algún simbolito particular, no, le vamos a poner para abajo. Vamos a ponerle aquí. IL, que IL es cero. Bien. ¿Dudas de esto? No, profe. Bien. Ahora, en el 3, que es 0 más,
Ah, ahora ya cambió el asunto. Ahora estamos aquí. Ya se prendió la fuente porque la función escalón ya brincó. Ahora ya está en 1. ¿Ok? Sin embargo, el inductor no resiste cambios de corriente bruscos. Entonces, sigue siendo un corto. ¿Ok? Y 1 y L. Bueno, espérense. A ver, esperen, vamos a pensarlo bien, ¿eh? Esperen, esto no es cierto. Cuando la corriente es 0, es un corto. No, espérense, no, espérenme. No, esto está bien, perdón. Después de mucho tiempo, un inductor se hace un corto circuito, ¿no? Sí, está bien. Y la corriente es 0. Aquí la corriente va a seguir siendo 0. Pero, espérense tantito. En 0 más, la corriente sigue siendo 0. Pero cuidado, ¿cuál es la definición de corriente 0? ¿Cortocircuito o circuito abierto? Sería circuito abierto. Exacto. Entonces, aquí en 0 más lo van a dibujar así. Aquí lo dibujamos como corto porque el inductor, después de mucho tiempo, se hace corto. Pero en el paso 3, que es 0 más, el valor de la corriente en el inductor sigue siendo el de aquí, porque no puede haber cambios. Pero ahí lo dibujamos como se define una corriente igual a 0, que es un circuito abierto. Aquí la corriente es 0 porque el circuito no tiene energía. Bueno, ese no es el símbolo de la energía. Energía potencial o energía, la normal es 0. Si no hay nada que le dé energía, punto. En el paso 2 es un cortocircuito, pasó mucho tiempo, no fluye nada. Si hubiera alguna cosa que tuviera energía, toda la corriente fluiría por el inductor. Pero ahorita no hay nada que haga que fluya, porque haga fluir por ahí electrones. Entonces, corriente 0. En el paso 3 ya tenemos una fuente, ¿ok? Pero la corriente debe seguir siendo 0. Si lo dejáramos como un corto, entonces ahí fluiría corriente, cosa que no puede ser. Es físicamente incorrecto. Debe ser corriente 0. ¿Cómo garantizamos que sea corriente 0? Con un circuito abierto, que es la definición de corriente 0. Entonces lo debemos dibujar como un circuito abierto. ¿Okay? Aquí está la dificultad del problema. Entonces, ya lo pusimos y ahora sí hay que sacar qué es o cuánto vale I1 en 0 más. Esto recordemos que son 2 volts. ¿Y cómo vamos a sacar esa corriente I1? ¿A quién se le ocurre? Con una KBL. Exacto, con una ley de corriente una ley de voltaje de Kirchhoff. No pueden hacer transformación de fuentes porque I1 pues la transformarían, además, ¿para qué? Si lo más sencillo pues es una KBL, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle la continuación de 2 menos 2 más 10, ¿verdad? 5 más 5, 10 y 1, más 3 y 1, porque es el valor de la fuente de voltaje dependiente y eso es igual a 0. Entonces, 13
I1 es igual a 2, por lo tanto, I1 es igual a 2 entre 13. ¿Ok? Bueno, ya tienen cuánto vale I1. Y esto es I1 en 0 más, que es lo que quieren. Porque esa es la incógnita, miren. I1. Perdón, es el paso 3, no el paso 2. Continuación. Paso 4 en infinito. Ahora sí, en infinito, el inductor se hace cortocircuito. Entonces, hago mi dibujo, más menos 2, resistencia de 5, cortocircuito, aquí estaba el inductor, resistencia de 5, fuente, 3 y 1, 5, 5 y 1. ¿Cuánta corriente fluye o cuánto vale I1? Punto. ¿Quién me dice cuánto vale I1 en infinito? ¿Sería 2/5? Claro, porque miren este nodo y miren este nodo. Sí, la resistencia de 5 ohms de la izquierda, es decir, en donde está la corriente I1, tiene un voltaje de 2 volts. Entonces, por ley de Ohm, es voltaje 2 sobre 5. Corriente 2/5. Ya, se acabó. Muy bien. Quinto punto. Tau. Que tau es L entre RTH, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí en este saco mi RTH, pero, oh, Dios mío, este es de los difíciles, ¿no? Bueno, entre comillas, porque tengo que sacarlo con el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. ¿Están de acuerdo? Porque ese es un Thevenin del caso de fuentes dependientes e independientes. Entonces, pues está como más divertidito, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Bueno, en el paso 4 ya pusimos el corto en las terminales. Miren, lo voy a dibujar con rosa. Esta podemos decirle que es la corriente de cortocircuito. Entonces, si se dan cuenta, la corriente de corto va a ser I1. Espero que estén de acuerdo conmigo. Más la corriente, así por aquí fluye I1, miren. Miren, baja. I1. Pero también esta corriente también va a bajar. Y 2 vamos a ponerle. Eso que acabo de hacer, ¿están de acuerdo conmigo o les causa duda? Un poquitito de duda. Ok. Fíjense bien. No es... Ay, es que no me acuerdo si se puede hacer, pero espérense. Según yo no se puede hacer, ¿eh? A ver, déjenme busco. A ver, déjenme ver si se vale. Tarararán.
mm, necesito revisar la teoría de si lo que voy a hacer es apropiado o no, pero vamos a hacerlo, vamos a suponer que la fuente dependiente es independiente, ¿sale? Supongamos que el diamante maligno es un círculo, ¿ok? Entonces, si fuera un círculo, si las dos fuentes fueran independientes, podríamos hacer superposición, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y Sí. en ese caso, lo que podríamos hacer es esto, mira. Podríamos hacer debido a que la resistencia de 5 está en paralelo con el corto del inductor. Espérame tantito, ¿eh? No lo hice en la plataforma de la máquina de Permítame, jóvenes, ¿eh?
Perdonen, ya volví. ¿Me escuchan? Sí, Doc, sí se escucha. Perdón, entonces, como les decía, para demostrar lo que lo de que se pueden o lo de que se suman, hacemos un ejemplo con superposición, imaginando que las fuentes son independientes. Matamos la de la derecha, haciéndola un corto, como las fuentes ven que se matan haciéndose cortos las de voltaje. Entonces ahí se ve claramente que I1 es la fuente, bueno, esa corriente sería para acá, ¿no? ¿Ya vieron? Luego, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora matamos esta, hacemos lo correspondiente, el corto de la fuente, nos damos cuenta que está en corto con el corto del inductor, es decir, esto se va, y miren, si esta fuera, de que le digo, la independiente sería así, ¿ya vieron? Entonces sería I1 más I2. Ahora ya es más claro, ¿verdad? Espero. Sí, Bueno. Se dan cuenta, con independientes podemos usar superposición y la explicación haciéndola así, fuente por fuente, es mucho más sencillo. Obviamente la de la derecha no es independiente, pero la misma lógica aplica. Entonces, dicho eso, regresamos a nuestro circuito y decimos, ¿te acuerdas todo lo que me acaba de chorear el profe? Entonces, I de corto es I1 más I2. Y eso quiere decir que, pues, I1 es esta, que son 2/5. ¿Y cuánto vale I2? Pues miren, I2 se calcula también con ley de Ohm, que es 3I1. El voltaje, pero 3I1 pues es 3 por 2/5, ese 6/5, es el voltaje. Entonces sería 2/5, que es el valor de la corriente I1. Bueno, eso creo, ¿no? Pero espérense, porque eso sería en el infinito, pero yo no lo quiero en el infinito. Espérate, Francisco, no cuentes cuentos. Está bien la fórmula, pero la tau se saca en el momento de 0 más, ¿no? Entonces, tiene que ser esta. Mire. ¿Sale? Porque la tau se saca en el instante de 0 más, no en el instante de infinito. Es muy distinto y tengan cuidado. Entonces aquí es 2 entre 13, que vale I1, miren, aquí está. E I2, ya sabemos que va a valer, aquí lo estamos viendo, 3I1 es el voltaje, o sea, hace 3 por 2 entre 13, entre la resistencia, que es 5. Eso va a ser la I de corto que necesitamos para sacar la R de Thevenin. Aquí hay que hacer un Thevenin, ¿ya vieron? Para resistencia de Thevenin hay que hacer un Thevenin, por el tipo de circuito que es. Bueno, en el mismo circuito, ahora sí en el circuito del paso 3, hay que hacer el voltaje de circuito abierto, el V de circuito abierto. Vamos a considerar que este es más o menos B o C. ¿Cómo se les ocurre hacerlo? Ya está casi hecho. De hecho, el circuito ya está resuelto. Entonces, ya es pan comido, pero a ver, ¿a quién se le ocurre cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos la I de corto, Mientras la voy a ir simplificando. ¿Quién me dice cómo sacar el voltaje de circuito abierto? Se saca aquí, en este paso, en el 3. Porque ya lo resolvimos,
Pues podemos sacar el voltaje de la resistencia 5 y sumárselo con la fuente de 3 y 1, ¿no? Exactamente. Como tenemos I1 es esta corriente, pues esa corriente es la de toda la malla. Entonces podemos sacar este voltaje. ¿Cómo? Pues muy fácil. Digo 5 por I1 más 3 I1 y ese va a ser el voltaje B o C. Miren, más menos, más menos. O sea, se va a hacer 8 y 1, o sea, se va a hacer 8 por 2 treceavos. Ya está. Entonces, por lo tanto, RTH, por ley de Ohms, ¿cómo es? B es igual a IR, es B entre I, ¿no? B o C entre I es C. Entonces, nos vamos a simplificar cuánto vale la corriente de corto. Sería 6 entre... Creo, ¿eh? A ver si alguien me puede ayudar a ver si lo que estoy haciendo para la I de corto, los números que tengo son correctos. Según yo, es 16 entre 65. Ok. Y según yo, la resistencia de Thevenin me da un quinto. ¿Será cierto? No tengo ni idea. Y por lo tanto, Tao es el inductor que 50 nanohenries. Nano, madre santísima. Me da 250 la Tao nanosegundos. Eso creo, ¿eh? No sé si hasta ahí me estén siguiendo o ya me perdieron. Espero estar bien. Bueno, entonces, ay, pues según yo ya estamos. Y pues ya. Ok, entonces vamos a ver si cabe aquí. El paso 6. K1 es 1 a la infinito, ¿no? Que es 2 quintos. K2 es I0 más, ¿no? Menos 1 al infinito. Ajá, al infinito. No, ya me equivoqué, ya ven. Siempre me equivoco. No me lo puedo aprender, Dios mío santo. K1 es a la infinito. Al infinito es 2 quintos. No sé si lo había puesto bien o no. Ah, no, sí lo había puesto bien. K1 es al infinito. Luego K2 es 0 más menos el infinito. Ah, no, sí lo había puesto bien. Que es menos 16 entre 65. Entonces, se supone que nos debe dar la corriente, nos debe dar 0.4 según, menos 0.25 E a la
4 mega es a la 6, ¿no? 4 mega T, así 4 por 10 a la 6 T. Y las unidades de esto son... ¿Cuáles son las unidades? ¿Alguien tiene idea en qué unidades nos quedamos? Según yo, en amperes, ¿no? ¿Alguien está en desacuerdo conmigo en que son amperes? Amperes, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo en que son amperes? Sí, No me profe. acuerdo. Sí, no, pues nunca le pusimos miliamperes para nada, ¿no? No sé por qué tendrían que ser miliamperes. Sí, está bien. Yo creo que estamos en lo correcto. No sé ustedes qué opinen. Obviamente el exponente es negativo, ¿eh? De la E, siempre. Pues según yo ahí es. No sé. Y bueno, pues más o menos así es. A ver, vamos a ver si nos da tiempo de hacer otro. Si hay alguna duda, díganme, ¿eh? Me buscan y me buscan. A ver, el 54, ¿cuál otro quieren? El 54, el 61. Ese horrible del switch espantoso, ¿verdad? Bueno, ese con el switch feo, ¿no? Lo vamos a resolver. Mm, Ay, no, el 61 no. Porque tiene un switch raro. Si me da tiempo de hacerlo, lo hago en video y se lo subo. Pero no se preocupen, ese no viene en el examen. Es un switch así como muy extraño, porque les voy a dibujar el switch nada más, ¿eh? Miren, el switch se ve así. Entonces el switch en t igual a 0 se mueve. Se llama el switch, sepa cómo se llama en español, se llama make before break. Entonces, antes el switch estaba digamos, en esta posición, vamos a decir, aquí, ¿no? Antes, en 0 o menos, por decirlo. Y podemos decir que en 0 más está acá, por decirlo. Pero, sí, miren, para no confundirnos con los tiempos como tal, en T menos está aquí y en T más está acá en algún momento. Pero hay algún momento del tiempo en el que tocan digamos, los dos alambres, ¿ya vieron? Aquí. Como tocan las dos partes del circuito, lo que hace es que permite una transición suave. ¿Se acuerdan en algunos dibujos que yo les he hecho de voltaje o de corriente? A veces viene corriente o voltaje y a veces como que brinca. Estos son cambios bruscos en algunos componentes. Tienen que ser habitualmente resistencias
Y a veces pueden ser voltajes o corrientes también. Bueno, pues a veces pueden ser capacitores o inductores, corrientes para capacitores y voltajes para inductores. ¿Ok? Eso sí se pueden cambiar abruptamente. Lo que no puede cambiar abruptamente, no cambio abrupto a de voltaje a capacitores, no cambio abrupto de corriente a inductores. ¿Sale? Pero sí se puede hacer un cambio abrupto de voltaje a inductores y de corriente a capacitores. Eso sí se vale. Entonces, este switch, el que se llama make, break, no, make before break. Make before break, lo que hace es que ese tipo de saltos abruptos como este, que se llaman, o que se pueden llamar transientes, o transiente, tienen esa característica que es un cambio suave, suavecito, de tal forma que no pasa esto, ¿no? Bueno, la explicación está como linda, pero el análisis no lo está. No lo es tan lindo. Entonces, lo voy a intentar resolver yo para ver si se lo subo, pero no se preocupen, eso no viene en el examen. Aunque sí estaría padre que les suba un video de esto para que vean cómo se hace. Pero no viene, ¿eh? Entonces no se preocupen, pero repito, voy a trabajarlo para ver si se los puedo subir. Okidoki. Sí, profe. Y pues, bueno, pues yo creo que por la hora ya la dejamos ahí. Les voy a poner, ya voy a parar la grabación.